Muy buenas tardes, estimados amigos. Ya nos encontramos con ustedes de nueva cuenta. Sean bienvenidos en esta tarde de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a una mesa más de aportaciones, la número 85, y que se denomina esta mesa de aportaciones Aprendiendo el Sistema Acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. Ya se fueron con nosotros nuevamente esta tarde. Bienvenido, mi estimado el doctor Rodolfo Laguardia García, miembro de esta mesa. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes, Luis. Un abrazo a ambos. Igualmente, mi estimado Luis Froilán, mi maestro Luis Froilán Malderas, también integrante de esta mesa, mi estimado amigo Freud. Hola, hola, buenas tardes a ustedes, miembros de esta mesa y sobre todo a los compañeros que nos acompañan esta tarde. Gracias a todos. Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos están en plataforma, los que están en Facebook Live y en nuestras redes, siguiéndonos. Y el día de hoy, bueno, pues le toca a nuestro estimado amigo, maestro Luis Froilán, abarcar un tema que nos trae el día de hoy, que se llama efectos de la tortura en el proceso penal acusatorio. Pareciera un tema que ya no existe, ¿no? Pero creo que ahorita vamos a ver todo lo contrario, porque creo día a día es pan del día, ¿no? Entonces, vamos a escucharte, Freud. Adelante, amigo. Y como no, buenas tardes a todos. Pues efectivamente, ese es el tema que me toca platicar con ustedes hoy. Y como lo hago normalmente, me gustaría definir a qué se refiere la palabra tortura, que es lo que nos va a ocupar este día. Miren, al consultar un diccionario etimológico, nos dice que la palabra tortura viene del latín tardío, tortura, que significa torcedura, dolor muy agudo o tormento. Y posteriormente, consultando un diccionario jurídico, nos dice que la tortura es un acto intencional que causa dolores, penas y sufrimientos físicos y mentales a una persona con el objetivo de obtener información, una confesión, castigarla o intimidarla. Y por el otro lado, como un dato histórico y relacionado con lo que acabas de mencionar, David, eh, nos dicen que la historia de la tortura inició en Occidente, en la antigua Grecia, y alcanzó su periodo de esplendor, entre comillas, entre los siglos XII y XVIII, pero que un dato curioso, que en la segunda mitad del siglo XVIII dejó de estar previsto. O sea, técnicamente desapareció. Pero a continuación nos dicen que a principios del siglo XIX, no, perdón, a principios del siglo XIX fue abolida en todos los sistemas jurídicos europeos, pero la noticia es que reapareció en el siglo XX. Entonces, se trata de una figura que nos ha acompañado durante una gran parte de la historia del ser humano. Parecía como que ya había sido superada o de alguna forma rebasada, pero pues las legislaciones que habían dejado de preverla ya volvieron a preverla y actualmente está en plena boga. No quisiéramos que sucediera, pero definitivamente está presente con nosotros. Eh, yo quisiera comentarles que cuando hablamos del tema de la tortura hay varias formas de abordarla. La primera de ellas es como violación de derechos humanos. Más adelante yo voy a platicarles cuáles son los sustentos, cuál es la base constitucional que tiene el derecho mexicano en contra de la tortura. Entonces, repito, el primer enfoque es como violación de derechos humanos. Otro es como delito, porque de hecho sabemos que existe una ley específica, una ley reglamentaria, ley federal, que regula el tipo de delitos que se cometen derivado de esta figura. Otra forma de abordarlo es como un crimen de lesa humanidad, es decir, como una violación grave a los derechos humanos, como ataques generalizados contra una población civil. Eh, en ese sentido, se trata de violaciones gravísimas y el derecho internacional ahí está muy activo
porque lesiona definitivamente, si no a toda la humanidad, pues a una buena parte de ella. En cuarto lugar, o como un cuarto enfoque de la tortura, la vamos a analizar un poquito más adelante como prohibición constitucional. Conste que no estoy repitiendo, ¿eh? En un inicio les hablé de que era un derecho humano y mencioné que hay base constitucional. Eso fue en el primer apartado que mencioné. Y ahorita en el cuarto pareciera que me estoy refiriendo a lo mismo. No es lo mismo. Ahora estoy hablando de una prohibición constitucional que desde luego pues, tiene la misma base de ese tipo. Por otro lado, también existe prevista como un medio para obtener la confesión o la autoincriminación de alguien, o muchas ocasiones, y esto también lo quiero platicar con ustedes, esta confesión de uno de los coinculpados puede perjudicar al otro o a los otros. Entonces, no solamente causa perjuicios para quien confiesa, sino también puede expandirse hacia terceras personas. Por el otro lado, y como una base fundamental que va directamente a la esencia de esta figura, se le entiende como una forma de atentar en contra de la dignidad humana. Igual, esto hay base constitucional y convencional. Y finalmente, otra manera de abordarla es como imperativo de investigación, y esto es a cargo de las autoridades que deben de entrar en lo relativo a la tutela de derechos a que se refiere el artículo primero constitucional. Entonces, quise, por un lado, entrar a la definición, por el otro lado, no quedarme con la idea de que la tortura es que a una persona le estén maltratando y con el fin de que confiese, sino que trae varias acepciones, trae varios impactos que se pueden ver. Bien, en ese sentido, se trata de una figura no exclusiva de México, sino es una figura compartida con el mundo entero. Y en ese sentido, existe base convencional. Existen tratados internacionales, entre ellos los más famosos para este caso en particular. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, enseguida el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tercer lugar, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que ese, como se ve, pues ya entra de lleno al tema que estamos platicando. También está, desde luego, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de Estambul, el Soft Law en materia de tortura, y esto, como lo sabemos, se trata del soft law o ley blanda. Es un equivalente a lo que aquí mencionamos como el derecho natural o a los naturalistas. Es decir, se trata de una serie de principios éticos, filosóficos, morales, que no tienen una obligatoriedad, no son exigibles a través de la facultad de imperio del gobierno, del Estado, pero pues sirven como puntos de referencia para su interpretación y para la aplicación de las normas correspondientes. Desde luego también en nuestro caso, pues contamos con las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el primer escalón, ya quedó mencionado entonces el nivel convencional. Ahora, a continuación me ocupo de mencionar los diversos artículos constitucionales nuestra Constitución Federal, que hacen mención directa, a la figura de la tortura. El primero de ellos es el artículo 20 constitucional, en su apartado letra B, y en su fracción segunda, el cual, como lo sabemos, consagra para los imputados el derecho a guardar silencio
Y a continuación nos dice declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Entonces, bueno, en este primer precepto constitucional tenemos nosotros que existe una prohibición expresa por parte de la Constitución. Al momento en que enuncia, queda prohibida. Entonces, esto lo voy a estar diciendo en 2 o 3 ocasiones. El artículo 20 constitucional, desde luego, forma parte del capítulo primero, título primero, capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, donde de forma más directa se establecen los derechos humanos. Bueno, dentro de ese capítulo, por un lado, es un derecho humano el no ser sometido a tortura, pero al mismo tiempo se trata, ojo, de una prohibición constitucional. Hay más casos, y nada más por mencionarlos a manera de ejemplos. Está, por ejemplo, en el artículo primero constitucional, en su fracción cuarta, dice, está prohibida la esclavitud. En el propio artículo primero, pero fracción, en el párrafo quinto, perdón, nos dice, queda prohibida la discriminación. Entonces, en ese sentido tenemos nosotros que a nivel constitucional, de un lado existen los derechos humanos, pero al mismo tiempo, para casos muy específicos que son especialmente relevantes, además, la jurisprudencia ha establecido que no solamente se quedan con la categoría de derechos humanos, sino que además cuentan con otra naturaleza jurídica adicional, que es la de una prohibición legal. Bueno, otro referente constitucional u otra base que nos lleva a establecer lo relativo a la tortura es el artículo 22 constitucional, y más en específico en el párrafo primero, en el cual dice quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, que jurisprudencialmente ya está establecido que el tormento y la tortura son lo mismo, Entonces, si se dan cuenta, nuevamente la Constitución, por segunda ocasión, nos dice, quedan prohibidas. Hay nuevamente una prohibición para que quede perfectamente claro que no está permitida la tortura dentro de nuestro país. Bueno, hay un tercer dispositivo constitucional, y en este caso estamos hablando del artículo 29 constitucional, el cual, desde luego, habla de la suspensión o restricción de los derechos humanos bajo situaciones muy específicas, que lo son, por ejemplo, cuando haya situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, en cuestiones de perturbación grave de la paz pública, en el uso de las armas, en guerra, etc. Sabemos que en esos casos, en principio, los derechos humanos pueden ser suspendidos. Sin embargo, lo que llama la atención, y para resaltar la importancia de la prohibición en contra de la tortura, en el párrafo segundo de este mismo artículo dice, en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento, total, hay una lista, y la tortura. Entonces, de un lado tenemos dos prohibiciones específicas que usan esa palabra, se prohíbe, y en este caso
tal vez no se dice prohíbe, pero dice no podrá restringirse ni suspenderse. Por lo tanto, puede verse que nuestra constitución política en los Estados Unidos mexicanos es consistente consigo misma. Tres diferentes dispositivos que se encuentran dentro del mismo título primero, capítulo primero, es decir, el que se refiere a los derechos humanos y a sus garantías. Los tres establecen la prohibición para que dentro del territorio nacional existan actos de tortura. Y más aún, por si hiciera falta, que no lo hace, en este artículo 29 se ratifica que aún en estas situaciones de emergencia, aún ahí la tortura no está permitida. Ahora, déjenme, les comento que pues existe una coincidencia y hay una comunión entre la base, la base convencional y nuestra base constitucional. Porque si nosotros nos vamos a analizar los textos de los diferentes tratados que ya acabo de mencionar, nos vamos a dar cuenta que vienen establecidos en términos muy similares, en donde de un lado existe la figura de la prohibición de la tortura, y por el otro lado vienen establecidas obligaciones para los países sede o los países parte, con el fin de que tomen previsiones internas en el mismo sentido. Así es que cuando entramos a pensar en la tortura, pues ya les dije cuál es la definición de dos diferentes diccionarios. Por el otro lado, ya les mencioné cuáles son los tratados internacionales más relevantes o que no son más aplicables porque están firmados por México. Y del otro lado, el criterio que se encuentra expresado dentro de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, por el otro lado, hay otro tema que quiero platicar con ustedes. Cuando hablamos de derechos humanos, hubo una primera tendencia a tratar, jurisprudencial, a tratar de hacer ver como que los derechos humanos fueran absolutos. Posteriormente vino a continuación un criterio totalmente distinto, y ya ahí de la Corte fue quien entró a esclarecer las cosas para decir, no, momento. Los derechos humanos no son absolutos, son relativos. Y ahí es donde viene la ponderación de el derecho de uno y del otro para ver cuál es el que debe de ceder frente al que tiene enfrente. Y en ese sentido, pues lo que hemos venido aprendiendo es que los derechos humanos no son absolutos. Pero pues ahora, al estar analizando el tema, lo relativo a la tortura, este derecho humano sí es absoluto. Sí es absoluto, y eso lo está diciendo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? La explicación es que se trata de un derecho humano que va íntimamente ligado con la dignidad humana. Y entonces la dignidad humana, esa sí no es renunciable, no es negociable. Y para ser un poco más claro, en el caso de las prohibiciones, me voy a referir al caso específico de la esclavitud, pues ahí no puede ser relativo, no es de que, bueno, los lunes sí se permite, o en tales estados de la República, tampoco. Bueno, es exactamente el mismo tratamiento que se le da a nivel de la tortura. Es decir, no está permitida la tortura en nuestro país, está prohibida por la Constitución y también por las convenciones interamericanas, internacionales que México tiene firmadas. En ese sentido, hay que ver qué es lo que sucede ya hacia los casos prácticos, porque parte de lo que yo expuse aquí
es cuáles son los impactos que se llegan a presentar dentro de nuestros procesos penales. Bueno, el supuesto es que se inició una carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación normalmente es con detenido en situaciones como estas. El Ministerio Público tiene a disposición al imputado. Dentro de las horas recibe malos tratos, recibe algún tipo de tormentos con la finalidad de que lleve a cabo alguna confesión hacia su persona o alguna manifestación que perjudique al tercero. Y todo esto, bueno, pues al desamparo total del imputado, porque se encuentra prácticamente a merced del Ministerio Público y de la policía y de todos los auxiliares de la Procuración de Justicia. ¿En qué momento? Es decir, aun cuando está en el Ministerio Público y en el Ministerio Público es donde se presentan denuncias, pues el Ministerio Público no le va a recibir una denuncia en contra de sí mismo porque me acabas de torturar. O sea, por ahí va la lógica. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta persona finalmente es puesta a disposición del juez bajo situaciones totalmente distintas en donde el Ministerio Público pasa a ser parte en ese momento y hay una etapa en donde el juez le anuncia directamente al imputado que es su derecho declarar o abstenerse de hacerlo. Y pues yo creo que a todos nos ha tocado ver que hay ocasiones en que el cliente dice, pues sí, sí quiero hablar, sí quiero declarar. Y dentro de las manifestaciones que llega a hacer, pues justamente hace referencia a estos malos tratos, a estos actos de tortura que fueron cometidos dentro de su persona. ¿Qué sucede en ese momento? Pues lo que sucede es que se actualiza lo previsto por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 222 en su segundo párrafo dice, bueno, es el artículo 222, deber de denunciar. Y su segundo párrafo dice, quien ejercicio de funciones públicas, dígase el juez de control, tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho, tortura, que la ley señala como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, que lo tiene enfrente, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados si hubiera sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, aguas con el juez, será acreedor a las sanciones correspondientes. Entonces, en ese sentido, no queda duda de que si el imputado ha hecho la manifestación de que fue sujeto de actos de tortura y que esto constituye un delito y que además es un delito que se persigue de oficio, pues que el juez en su función de autoridad, y otra vez nos regresamos al artículo primero constitucional, pues deberá, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios tales. Así es que, pues el juez no tiene otra, tiene la obligación de darle vista a la gente del Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, pues estando en la propia audiencia, normalmente lo que a mí me ha tocado ver, lo que a mí me ha tocado presenciar, es que el juez inmediatamente le da vista al Ministerio Público. Oiga, le doy vista con los hechos que está manifestando el imputado y le ordeno que se inicie una carpeta de investigación por los hechos que acaban de ser narrados o denunciados. En una audiencia que tuve recientemente, además, la juzgadora del Estado de México le ordenó al Ministerio Público que le debería de ir informando los avances de la carpeta de investigación
y le dijo que tenía que hacer un reporte documentado cada mes. Y también le hizo un requerimiento muy específico en el sentido de que, oiga, no le estoy ordenando nada más que inicie una carpeta y que ya, a ver, con eso se satisface el requisito. No, quiero que se inicie, se tramite y que se resuelva, porque finalmente de lo que se trata es el que se llegue a saber si existió o no existió el hecho, porque justamente ese hecho de tortura o no tortura va a traer consecuencias dentro del procedimiento penal que se está llevando a trámite. Entonces, bueno, esa es obligación de los juzgadores. ¿Lo hacen todos? Pues yo esperaría que el día de hoy lo hagan todos. Sin embargo, en algún tiempo atrás, no hace mucho, me tocó ver también algún caso en donde pese a todo lo anterior, y pese a que al juez se le solicitó que se le diera vista al Ministerio Público, lo que respondió fue, no, ustedes vayan y presenten su denuncia ante la gente del Ministerio Público. Y ya, oiga, pero es su obligación y el artículo 222, no. Ustedes, el mismo artículo dice que ustedes, si son víctimas o ofendidos, vayan con el agente del Ministerio Público y ahí los van a atender. Bueno, pues así está la situación, así está la situación. Vamos a darle un poquito el seguimiento a lo que les platico, de que la juzgadora le dice al Ministerio Público que denuncie y que le vaya informando. Bueno, se ha cumplido y entonces el Ministerio Público le dice, oiga, pues de la audiencia anterior o del mes pasado para acá, las diligencias practicadas son A, B, C. Y de esa forma la juzgadora tiene los elementos suficientes para saber si el caso se está moviendo o no se está moviendo, si las diligencias que se están realizando son pertinentes o no, porque independientemente de que el artículo 21 constitucional divida muy claramente que la persecución de los delitos le corresponde a la agente del Ministerio Público y que por el otro lado al juez le corresponden distintas actividades, pues realmente se trata de un punto de conexión, porque de hecho se trata de un proceso o de una causa a cargo del juez que se encuentra en una etapa de investigación inicial en donde le están planteando el hecho que pudo haber sido realizado probablemente dentro de la etapa investigatoria del Ministerio Público. Entonces, hay una vinculación. Decía yo entonces que la juzgadora tiene la oportunidad de saber cómo va el avance, de cuestionar al Ministerio Público, oiga, y ya tiene los nombres de los imputados, ya los mandó llamar, acudieron a través de su superior jerárquico, o sea, le puede dar un seguimiento y en cada ocasión la juzgadora le recuerda, oye, acuérdate que yo, como ya sé que existe estos hechos y como ya sé que lo estás investigando, pues tiene que haber una terminación, tiene que llegarse a una conclusión entre si existen o no existen los actos de tortura, porque como lo vuelvo a decir, van a traer consecuencias. Bueno, quisiera referirme a los casos en donde el juzgador no hace caso, el juzgador no actúa de forma oficiosa, porque pues el delito se persigue de oficio y además el artículo primero constitucional le ordena, no le da lugar a opción, porque tampoco tengo conocimiento de esto, proteja a la víctima. Cuando no lo hace, pues definitivamente ya está agraviando derechos humanos. Y por lo tanto, en ese caso, pues sobre la determinación que tome, que incluso puede llegar a la sentencia misma, porque ojo, la jurisprudencia ha establecido también de que se trata de actos que no causan estado, que no caducan, que no por agotarse una etapa y brincarse a la siguiente, dejan de tener vigencia.
me ha tocado ver casos en donde se plantea algo como lo que aquí estamos platicando, al momento de la calificación de legal de la detención o inclusive a la vinculación, lo que sea, y la respuesta es no, 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 eso perteneció a la etapa procesal anterior y por lo tanto, pues con la pena. Entonces, la jurisprudencia ha definido, la Corte, que este tipo de actos de tortura no caducan. Este tipo de actos no precluyen, no precluyen y por lo tanto deben de ser seguidos hasta su instancia final. En ese sentido, es que aun cuando se haya agotado todo el proceso judicial, inclusive con el dictado de la sentencia, son atacables. Y bueno, la pregunta es, oye, ¿por qué son atacables? Bueno, pues la explicación de esto está en el artículo 20 constitucional, en su apartado, aquí está, en su apartado, estoy buscando, aquí está, en su apartado letra A y específicamente en la fracción 9 romano, que dice, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Entonces, si se trata de una violación de derechos fundamentales, que como ya lo dije, tenemos 3 bases constitucionales que prohíben la tortura, y si esta tortura se llega a acreditar que sí existió, pues definitivamente hay un ataque directo a la Constitución. Y la consecuencia directa es la que acabo de mencionar. Tendrán que ser nulificadas. En ese sentido, no basta con decir que ya cambiamos de etapa procesal, ¿no? Eso no es suficiente y esto está claro dentro de la propia jurisprudencia. Es así que la sanción por el hecho de no haber investigado si existió o no existió la tortura, la sanción es que en el amparo pues van a ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que se lleve a cabo la investigación correspondiente. Ahora, también en la práctica, ustedes lo saben, hay casos en donde los imputados, especialmente aquellos que ya tienen camino andado y mucha experiencia, pues de entrada llegan y dicen que los golpearon, que les hicieron y les deshicieron. Y esto definitivamente pues pone una preocupación en el camino. Y digo una preocupación porque a mí me parece que es un tema tan serio que debería de ocuparnos a todos los intervinientes. Desde luego, y estoy hablando del juez, que tiene una responsabilidad, lo mismo lo hice con el Ministerio Público, pero si hablamos de la víctima, del ofendido, de su asesor jurídico, del propio imputado y de su defensa, todos debemos estar interesados en que esta investigación sí se lleve a cabo y que sí sea resuelta para que se le proporcionen los elementos suficientes al juzgador. Porque si no lo hacemos, en apariencia avanzamos, pero definitivamente pues vamos a acabar regresándonos con esta pues nulificación de las actuaciones. Por un lado. Por el otro lado, decía yo que hay ocasiones en que todo mundo argumenta que fue sujeto de tortura. Nada menos en un caso que en alguna ocasión me tocó ver, se hizo el planteamiento de la tortura. Pero la tortura, la persona
la ubicó fuera de la indagatoria del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público integró su carpeta de investigación, judicializó el caso, envió al detenido para que fuera puesto a disposición del juez y hasta ahí no existió tortura de nada. Es decir, sus actuaciones no afectan, no traen los efectos del fruto envenenado para ninguna de las actuaciones del Ministerio Público, sino que dice que fue puesto a disposición del Ministerio Público, un primer juez le dicta una libertad, una no vinculación, y al salir, pues lo que pasa también muchas veces en la práctica, pues ya lo estaban esperando con una orden de aprehensión y lo ingresaron. Entonces, la violencia, las torturas que supuestamente estaba invocando la persona, pues son que pues apenas estaba saliendo, había dado 2 pasos y que los guardias que lo estaban, los custodios que lo estaban entregando, lo señalaron para que los policías lo capturaran. Entonces, en ese caso, bueno, sí hay la mención de que existe una tortura, pero la tortura ya la definimos y desde un punto como ese, a mí me parece que no habría los elementos para que se tenga por integrada. Pero mientras tanto, como se trata de una denuncia de un imputado, se le tiene que dar el trámite, tiene que desahogarse, habrán que presentarse los elementos acreditativos y finalmente resolverlo. Habrá ocasiones en donde el Ministerio Público, efectivamente, la policía hicieron el uso de la tortura y se encuentra evidencia. ¿Por qué? Pues porque la persona trae moretones, porque la persona trae el ojo hinchado, no sé, que sea algo muy evidente y que a lo mejor la defensa esté aportando algún tipo de datos de prueba que ayuden a corroborarlo. Bueno, en este caso, y siguiendo la regla que hace un momento mencioné, al tratarse de la violación de derechos fundamentales, pues ahí habría que aplicar si estamos todavía dentro de la etapa de investigación, por las reglas de la licitud probatoria y por exclusión la ilicitud probatoria, con el fin de nulificar aquellas actuaciones que se encuentren contaminadas. Y después de hacerlo, si el juez tiene los elementos, separar cuáles son las pruebas que se van a nulificar y analizar posteriormente con todo el caudal probatorio restante para determinar si sí se cuenta con los elementos suficientes o no para llevar a cabo la vinculación de la persona. Es decir, ahí no vamos a tener que necesitar que avance el asunto, sino que el juez en la propia audiencia podrá resolverlo. Se nos van presentando varias opciones dentro dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, porque ya hace un momento hablaba yo también. Recordemos que en situaciones como estas, según la etapa, si estamos en la investigación, lo que procede es la nulificación. Si estamos en una etapa más avanzada, lo que procede es la exclusión probatoria. Y si ya estamos en etapa de juicio y próximos a la sentencia, pues estamos en la desvalorización del material que haya sido puesto a disposición. Por lo pronto, yo quisiera detenerme aquí, me gustaría escucharlos para que podamos seguir. Gracias. Muy bien, Freud, interesante. Y bueno, pues creo que nada más estás hablando de un caso que sucede en otro país, en otro estado, en otra república, pero vamos a escuchar a Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Hola, hola David, hola Luis, como siempre, espectacular tu presentación. Me parece un ejercicio importantísimo de tu parte, cómo lo has venido desarrollando. Y yo quisiera sumar una idea, si tú me lo permites, estimado Luis, que es la tortura en su vertiente
de contaminación de la prueba o del dato de prueba. Fíjate que cuando nos anunciaste que ibas a hacer esta investigación y que le ibas a verbalizar el día de hoy, me llamó mucho la atención lo vasto del tema. Tú lo has expresado con mucha, como siempre, con mucha seriedad, con mucha amplitud. Y me llamó la atención de algo que nos ocupa mucho a esta mesa de defensores, que es qué hacemos con un dato o con una prueba que posiblemente se encuentra contaminada por razón de la tortura. Y escudriñando, recordarán que hace, bueno, ya la barra, David nos hace favor de enviar todos los viernes los criterios, tesis y jurisprudencias que salen, que se publican, y resulta de la mayor importancia tres jurisprudencias que quiero comentarlas muy rápido, que están derivadas de un mismo amparo directo en revisión. Es el 2926, diagonal 2022. 2926, diagonal 2022. Esto fue votado en la primera sala el 23 de noviembre de 2022, ya casi 2 años. Pero no fue sino hasta el 5 de julio de este año, 5 de julio de 2024, complicado, ¿no? Llegar a pensar que en el 22 se tomaron estas decisiones en el alto tribunal y sin embargo por la burocracia jurisdiccional y por las cargas de trabajo no se materializan como jurisprudencia sino hasta 2 años después. Pero bueno, los registros de estas jurisprudencias son las siguientes: 2029-150, 2029-151 y 2029-152. En escalera, porque derivan del mismo asunto. Bien, ¿cuáles son los temas que trata esta jurisprudencia? Y es precisamente la vertiente probatoria de la contaminación de una prueba o de un dato con motivo de tortura. ¿Para qué tortura la autoridad? La tortura como método o herramienta ilícita tiene dos propósitos fundamentales. La primera es para que el inculpado, el investigado o el imputado, inculpado en el sistema anterior, confiese, se autoincrimine. Dice, déjenme nada más leer, fíjense qué interesante, dice en el criterio 2029-152, dice la primera sala, que la tortura tiene como efecto un escape efectivo al tormento que sufre el inculpado. Qué interesante. Un escape al tormento que sufre el inculpado. Bueno, dos razones. La lógica es, bueno, se aplica tortura para que una persona se autoincrimine, pero también se aplica tortura para que incrimine a terceros. Esas son las dos grandes vertientes. El árbol de esta naturaleza es eso: autoincrimínate y te dejo de torturar. Incrimina a otros y te dejo de torturar. Pues esta jurisprudencia de la primera sala contesta estas preguntas. ¿Qué hay que hacer? No solo con lo que ya tú, querido Luis, brillantemente has expresado, que es la obligación del Estado investigar, sino cómo hay que excluir el dato, el indicio, la prueba que está contaminada con el tema de la tortura. Luis, David, no es un secreto, algunas canas ya peinamos y ya nos acordamos que hace unos, ¿qué será, David? 15 años, nos encontramos con criterios jurisdiccionales de juzgados de distrito de procesos penales federales, donde nos decían, no, a ver, tal vez hubo tortura, pero el único indicado para denunciarla es el que la sufrió. Así que tú, como afectado, como ese indicio que nace en tu contra, no puedes señalar que ese testimonio, esa declaración ministerial que fue obtenido por tortura sea excluido. Y así nos decían, no había, vaya, ni siquiera pensábamos en lo que tú has expresado, Luis, de la obligación del Estado, sino que el juez decía,
Bueno, si quien sufrió la tortura no ha pedido su investigación, si quien sufrió la tortura no ha pedido que se excluya su declaración de confesión, pues tú no puedes hacer nada. Y entonces estos tres criterios derivados, repito, del amparo directo en revisión 2926/2022, nos llevan a líneas muy claras. Primero dice, a ver, ya no es solamente la obligación del Estado mexicano investigar la tortura. Sí, se mantiene la obligación, pero a partir de ello, también tiene cualquier persona que diga que su coimputado declaró bajo tortura, el juez de control, el juez de distritos, estamos en el sistema mixto, tiene la obligación de obtener la prueba y de excluirla si hay indicios suficientes de esa tortura. No solamente con la creencia o la manifestación. Luis, tú lo dijiste de manera muy elegante. Hay gente que, pues, de manera cotidiana transgrede la ley y como dirían en los corrillos de los juzgados federales y en algunos túneles, pues ya se la saben, ¿no? Entonces ya saben que lo primero que tienen que decir cuando van a declarar ante el Ministerio Público es que fueron torturados y que las manifestaciones y la flagrancia es un producto de la tortura. Pero me parece que uno de los elementos más relevantes de esta jurisprudencia, de estas tres jurisprudencias, pero sobre todo de la ejecutoria que hace mención, de la cual dimanan estas jurisprudencias, es establecer claramente la obligación jurisdiccional del juez, la obligación del juez judicial de investigarla, establecer los indicios, analizar su veracidad y excluirla. Y aquí nos vamos a varias preguntas. Imaginemos que nuestro cliente dice que efectivamente fue torturado en la inicial y se lo dice al Ministerio Público o se lo dice al juez de control en esa audiencia inicial al momento de contestar el cargo. Su señoría, a mí me torturaron, mire usted, aquí están las evidencias, aquí está mi certificado de lesiones, aquí traigo mis dictámenes. Yo le solicito que investigue esta tortura. Su señoría, el dato de cargo de mi coimputado fue obtenido a través de tortura porque en el certificado de lesiones de mi coimputado efectivamente se ven las lesiones y él al momento de ingresar al reclusorio le tomaron un certificado médico y se reprodujeron las lesiones. Porque esto es muy interesante, estimados amigos. Luis, David, no va a ser la primera vez que en la carpeta o en la averiguación previa nos encontramos con que un certificado de lesiones dice que viene limpio la persona y cuando ingresa al cerezo, al reclusorio o al ceferezo, bueno, va con más esquimosis que papaya al cuarto día de maduración, ¿no? Entonces, y esos dictámenes son los que prueban la responsabilidad de la guardia y custodia de la tortura en los separos del Ministerio Público. Y si el Ministerio Público convive con el hecho de que le pongan una disposición a una persona golpeada y el médico de su turno dice no viene golpeada, pues esos golpes se van a reproducir. Antes en el arraigo esos golpes pues desaparecían porque llegaban consignados o con la orden de aprehensión sin detenido al día 83 después de vencido el arraigo y entonces pues bueno los golpes de hace 85 días pues no existían, llegaban sanos sin ningún tema. Entonces sí invitar a todos y cada uno de los amigos de la barra, de los que amablemente nos siguen en las redes sociales de la barra, para que consulten este amparo directo en revisión 2926/2022 o los registros de estas tres jurisprudencias, 2029-150, 2029-151 y 2029-152. Ahí vamos a encontrar herramientas muy importantes de defensa y yo dejaría este tema votando. Luis, David, ya sabes que a mí me gusta molestarlos mucho cuando estamos en estas sesiones. ¿Qué pasa si nos cierran la investigación complementaria y nos acusan y seguimos nosotros diciendo
nuestro cliente o nuestro coimputado, al coimputado de nuestro cliente, lo torturaron y la investigación no ha avanzado. ¿Sería factible llegar a juicio sin que se analizara la ilicitud de esa prueba? Imaginemos que la intermedia, Luis, David, que son litigantes muy avesados, nuestros compañeros de la barra, dijeran, oiga, es que hace 8 meses, hace 1 año, que fue la inicial, mi cliente dijo que fue torturado, mi cliente dijo que su coimputado fue torturado, y como consecuencia de ello, pues yo pedí en libertad probatoria esa carpeta, esa averiguación, y no hay avances. Pero lo cierto es que yo sigo manteniendo la incidencia de exclusión del medio de prueba utilizado por el Ministerio Público en la acusación, en virtud de que ese testimonio deriva de una entrevista con motivo de tortura. ¿Y qué va a decir el juez? El juez de control en la intermedia. Ah, bueno, es que eso es otro tema, eso es otra responsabilidad. Sí, pero yo tengo derecho a llegar con prueba lícita a un auto de apertura. Y la prueba lícita única y exclusivamente se va a valorar al momento de que se diga hubo o no tortura. Hubo o no tortura en esa declaración, en esa entrevista autoincriminatoria o en esa entrevista, dato de prueba que indicia a terceros. Entonces, yo sostengo con mucha responsabilidad que esa manifestación de tortura tiene una influencia directa en la ilicitud. Y yo inclusive sugeriría, si el Ministerio Público no investiga la tortura o no de ese dato que se vuelve medio de la intermedia, hay una presunción de ilicitud y debería excluirse. Porque si no, vamos a jugar a nunca investigar la tortura, nunca investigar para que no se excluya tu propio medio de prueba. Luis, como siempre, David, un privilegio estar con ustedes. Al contrario, Rodolfo, al contrario, siempre se están al lado de los compañeros que son nuestros derechos. Bueno, me refiero, antes de que se me vaya la idea, Rodolfo, tu pregunta, creo que es complicado porque efectivamente se pudiera argumentar, pues todavía es motivo de investigación, ¿no? Y entonces no se pudiera generar esa ilicitud de forma correcta, el planteamiento, no creo que sería difícil que la declararan procedente porque pues, está en investigación, o sea, se violaría el principio de presunción de inocencia si ahorita nos pronunciamos respecto a la ilicitud porque todavía no se ha acreditado, ¿no? Que existió esa tortura. Creo que estaría complicado realmente por ahí que encontremos algún pronunciamiento a ese respecto, ¿no? Aparte de que no tenemos norma que señale esto, y sería, pues ahora sí como decimos a criterio del juez que se pronuncie en un sentido o en otro, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que comentaba Freud, de verdad, a mí me encantaría, Freud, que ese tipo de jueces que te encontraste tú estuvieran en todos lados. Hemos avanzado, sí, hemos recorrido bastante en el tema de la tortura, por eso yo mi comentario cuando te presentaba Freud y presentaba a Rodolfo, hacía un tipo de mofe porque decía, ¿realmente existe todavía la tortura? Pareciera que ya se abandonó, porque anteriormente en el sistema mixto pues era más utilizado esta cuestión de la tortura para que la gente confesara. Sin embargo, ahora ya en este sistema acusatorio, pues ya no existe la prueba confesional, como que ya dijéramos, ya se acabó con esas prácticas, ¿no? Repito, creo que al menos ahorita, a mí la semana pasada me acaban de plantear un asunto fuerte y tortura, ¿no? Los policías me golpearon, hicieron esto, o sea, y dices, eso sigue existiendo, no nos podemos olvidar, y ojalá y este tema se atienda como lo hizo esa juez. Creo que eso es un ejemplo de lo que se debe de hacer, porque ya también, repito, hemos avanzado, pero falta mucho, y creo que también como abogados debemos exigir eso. No nada más que el juez se pronuncie al respecto, porque muchas veces nos dejamos llevar por la tortura física, ¿no? Que muchas veces sí es evidente, porque como decía Freud, se ve la lesión,
se ve la equimosis, es evidente, ¿no? Porque el juez pues, está a una distancia que nos gusta de 5 metros de donde está él en su lugar hacia donde está el imputado llevando la audiencia inicial para iniciar con su control de detención, pues se percata del estado físico, aunque no somos médicos, pero bueno, es evidente, ¿no? Sin embargo, no todos los jueces se pronuncian en el mismo sentido. Ya es muy difícil, y yo me atrevo a decir, ya es casi nulo, que algún juez, aun y cuando y observe esto, es decir, que la persona que está puesta a su disposición está lesionada, lo empieza a cuestionar, señor, ¿quién le provocó esas lesiones? Y ya. Pero hay veces que tú cuando declaran, si decides que va a declarar, puedes decirle, pues cuenta cómo fueron las cosas y empieza a decir, es que los policías me detuvieron, me hicieron esto, me subieron la patrulla, me empezaron a pegar, me daban de rodillazos. Es decir, hay esas dos opciones, que el juez, como decimos, de oficio, que es su obligación, como ya lo comentaba Freud, empezar a cuestionar a esas lesiones, la producción de esas lesiones, o que él mismo, la misma persona que está detenida, vaya y manifieste, ¿no? Ante esa reacción y esa manifestación que diga la persona detenida, el juez, lo más correcto, y repito, creo que ya no pasa, que sean omisos en hacer alguna reacción, ordenan inmediatamente eso. Hay veces que los fiscales ya incluso dicen, no, ya mandamos desglose a servidores públicos, ¿no? Ahí habría que hacer, que corretear, como decimos, esas carpetas de investigación, que se supone ya es un desglose por algún delito derivado respecto a la actuación de ese policía, ¿no? Ya sea abuso de autoridad, ya sea tortura, algún delito que hayan cometido, ¿no? Pero lo que decía Freud, eso me encantó, que no nada más se inicie, porque dice, iníciala y ya, y todo el mundo se olvida de eso, hasta nosotros como defensores. No arrastramos ese desglose que dijo, si se mandó, no se mandó, tal vez no se mandó y ahí se quedó nada más, o si se mandó, pues a donde llega no le dan curso, ajá. Y entonces nos debemos de preocupar por el trámite y también que efectivamente se resuelva, es decir, que ¿cuándo se va a resolver? Cuando ya se hizo una investigación, no nada más llegó y la mando luego a determinarla y la resuelvo en alguna de los supuestos que marca la ley como agente del Ministerio Público. No, tengo que realizar esa investigación. El 21 constitucional me obliga a que realice la investigación. Efectivamente, como lo comentaba Rodolfo, puede ser muchas de las ocasiones que ya, como dicen, ya se la saben, ya argumentan que aunque no fue el policía o no fue la víctima la que los golpeó, pues ellos lo dicen, ¿no? Tal vez fue la gente que lo agarró y le pusieron, como decimos, una moquetiza y ahora está aventándole la culpa a los policías o a la propia víctima, ¿no? Eso me queda claro. Pero, sin embargo, esto de darle esa continuidad y que le estén reportando al juez, creo que también lo podemos solicitar nosotros en ese momento que el juez realice esas manifestaciones, que se inicie la carpeta, que se le dé y que se le esté informando y que lo aperciba a la fiscalía de que si no le informa, no sé, los 5 primeros días de mes, ¿qué está haciendo de esos actos de investigación? Ajá, no dejarle nada más, bueno, pues hay que investigar. No, tú como defensor, como decía, para lograr ese objetivo, como decía Rodolfo, hay que buscar, hay que estar sobre de ellos y pues estar, como decimos, cuchillito de palo, estar ahí presionando para que realmente haga los actos de investigación. Entendemos que tienen 5,000 carpetas, pero si llega el plazo, se cierra la investigación y tú no hiciste nada, pues también creo que tú contribuyes a esa actuación, ¿no? Ahora, tenemos la ampliación del plazo de investigación, ya nos restringieron 2 meses, 6 meses, pero bueno, creo que también nosotros tendríamos que hacer, encargarnos de 2 carpetas, la principal, y si detectamos que hubo tortura de cualquier índole, no nada más la física, pues también integrárselas, ¿no? Hay veces, ahora ya sabemos, con los celulares, hay veces que se filmaron cómo lo estaban golpeando, ¿no? Claro, y tenemos un video cómo los policías estaban pateando, lo subían como decimos, como marranos a la batea
y de pegándoles, agrediéndolos, el sometimiento, cuando la persona, recordemos que hay una ley de uso de la fuerza pública y esta trae pasos, deben de persuadir, deben ir poco a poco. Lógicamente que no vas a pedir que en todos los casos pues lleguen y, a ver, señor, mire, tranquilice, no, pues va a haber casos muy difíciles de controlar que van a tener que brincarse todos estos pasos que marca la ley para poder hacer una detención, ¿no? Tampoco queramos que todas las detenciones sean en el mismo sentido, pero hay detenciones que hay excesos, hay actos de tortura que son muchísimos excesos, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que cuidar esta situación. Hay veces que agarra el arma y agarra la droga porque te voy a fotografiar, oye, pero yo no quiero que la agarres y pon, y pues para sacarles la foto, ajá, que salga la imagen, que traían el arma, que se pongan el arma en el cuerpo, en la cintura, o que carguen la mochila que dicen que traía, y bueno, todos esos actos son motivo en un momento dado de impugnación. Pero sí es importante que el juez dé esos parámetros, porque si no los da y nosotros como defensores no los solicitamos, la fiscalía va a ser muy difícil integrarlas, más en estos delitos tan delicados. Yo he tenido la desfortuna, acabo de judicializar 2 carpetas del 2019, de septiembre del 2019, donde hubo abusos por parte de los policías, y apenas las judicializamos, es decir, 4 años para integrarlas. 4 años, no fueron de tortura, pero ¿te imaginas pasar 4 años? La gente, pues lógicamente, ya lo que quiere es olvidarse del problema, ¿no? Hay otros que sí quedan con rencor porque hubo un abuso muy grande, y pues dicen, no, pues me robó mi cadena, me robó esto, y hizo esto, y oye, ¿cómo que no se le va a castigar, no? Pero es muy raro que la gente quiera llegar porque no, y no es porque no se pueda, porque tú le explicas, claro que es un funcionario público, existen delitos cometidos como servidores públicos, pero si nadie los denuncia y si nadie les hace nada, por eso esta gente pues sigue actuando. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría que independientemente, digo, para nosotros como litigantes, ya sea incluso como asesores jurídicos o como defensores, nuestro papel es buscar esa nulidad de esos actos. Creo que ese es nuestro papel fundamental. Válidos, no válidos, contaminados, no contaminados, pero lejos de eso creo que debemos de pensar para ir más allá. Y para mí, ¿qué es ir más allá? El que si un policía sabe que alguna persona que fue detenida por él abre la boca y dice, me torturaron, me golpearon, me amenazaron, que le iban a hacer algo a mi esposa, aunque no fue tortura física, sí hubo tortura psicológica y se acredita, ajá, ese miedo que me metieron, eso que ejercieron para hacer algún dato o algún registro que se contaminó. Eso, y el juez ordena que se investigue realmente, el policía va a pensar nuevamente para volver a hacerlo, ¿eh? Pero ahorita, ¿por qué lo siguen haciendo? Porque nadie les hace nada, porque nadie los investiga, porque nadie realmente les dice algo, nadie les finca una responsabilidad. Yo les voy a ser muy honesto, ¿eh? Llevo más de 20 años litigando y no he visto una sola sentencia de tortura. Y esto no quiere decir que no exista, sino que no hemos llegado a esos fines, hasta esa finalidad. Ojalá y podamos encontrar esas responsabilidades, acreditar ajá, esta situación y podamos en un momento dado tener pues, esa validez para poder pelear la nulidad o no de esas pruebas. Por eso, ahora, cuando reviso carpetas de investigación, anteriormente creo que ayudaba un poquito, repito, porque esto como que le muestra al policía el hecho de frenarse un poquito. Ve certificados, efectivamente, de cuando los detuvieron, empiezas a ver, la primera hoja que abres tú en una carpeta es que que le leyeron los derechos al imputado, ¿no? Al detenido, aunque sea de puro formato, porque realmente pues sabemos que firmó el defensor de oficio, que ni estuvo ahí, llegó y firmó, y bueno, ya aparentemente dices, no, sí, ya le respetaron sus derechos. Inmediatamente ves el certificado médico que lo pasaron, ¿no?
ya de alguna forma el policía sabe que si lo lleva muy golpeado, y aún así a muchos les vale un comino, pero sabe que va a pasar al médico. Ajá. Pero antes estábamos viendo que había, una vez que iba a declarar, lo pasaban al médico. Y después de que había declarado, lo volvían a pasar al médico. Y esto tenía la finalidad de que efectivamente al rendir su declaración estuviera en las mismas condiciones físicas o psicológicas, sobre todo físicas, que antes de rendir su declaración. Es decir, entró sin ningún moretón, entró sin ningún golpe, sin ningún arañón y salió en las mismas condiciones, ¿no? Ahora ya no lo vemos en las carpetas. Ya vemos que pasa a declarar, pasa a su defensor y sale y no hay ni certificado ni de entrada ni de salida. Porque entendamos que no nada más es en el momento en que está detenido, está siendo detenido cuando y antes de que se ponga a disposición del fiscal dentro de estas 48 horas o de forma inmediata, no nada más puede ocurrir ahí la tortura, también puede ser cuando ya está a disposición, que alguien pasa a las galeras y empiece a realizar algunas otras conductas, ¿no? Entonces tenemos que cubrir todo eso, no nada más desde que llegó el policía y lo detuvo. Creo que eso es muy importante. Y esto creo que contribuiría mucho, muchísimo, a que realmente sea evidente muchas de las ocasiones cuando existió este tipo de conductas. Ajá. Pero repito, cada vez creo nos alejamos más de este tipo de situaciones. Porque en la tortura te dice, es que no se obtuvo nada de él, no impactó, no confesó, nada más, pues sí, se le golpeó, pero entonces es un abuso de autoridad, ¿no? Ajá. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy con uno que judicializamos, eran 4, porque muchas de las veces no tenemos ni siquiera el nombre. ¿A quién vas a denunciar? Pues no sabes cómo se llaman los policías. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tal vez si hubo la posibilidad de ver el número de patrulla, pues empezar a solicitar a superiores jerárquicos, a los del sector, quienes patrullaban esos lugares, que a órdenes de fatiga, los GPS de las patrullas, y empiezas ahí más o menos a sacar nombres, ¿no? Pero luego también que remitan esa información y que la soliciten, hacer la de reconocimiento por fotografía, tiene también sus bemoles que les enseñan el álbum, mucha delicadeza, porque por ejemplo, tú, ¿cuáles son sus nombres? Tienes que poner en el álbum y dicen, es que lo están induciendo, es que las fotografías que ponen a la vista, pues traen el número porque los mandaron a servicios periciales de identificación humana y el perito que hizo el comparativo, pues mandó los que dice que son semejantes. Entonces empiezan a invalidarse pruebas. Por eso es importante que esta carpeta de investigación que se ordene por parte del juez y se respalde por parte del mismo defensor o por parte de la asesoría jurídica, creo que esto es muy, muy necesario que vaya con términos y vaya con apercibimientos para que realmente la fiscalía se ponga a trabajar y podamos tener la posibilidad de que se resuelva de forma correcta. Creo que es muy importante. Pero bueno, esperemos que lamentablemente, ojalá, sí he tenido yo bastantes casos donde ha habido un abuso enorme, enorme tanto el sistema anterior como de este tipo de policías, sobre todo en las naciones, y de verdad que sí, pues tú tratas de hablar con la gente, ¿no? Y decirle, mire, ellos pueden obtener una sanción, no tienen por qué haberlo golpeado, por qué haberse propasado de esta forma, pero hay veces que la gente no quiere. Lo que dice, yo ya lo que quiero es salir de este problema, ya me quiero olvidar, nada más resuelva mi carpeta principal y saca. Lamentablemente así es. Pero bueno, pues no sé si tengas algún comentario más, mi estimado Froilán. No, 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 muchas gracias. Al contrario, mi estimado Froilán, te agradezco mucho y como siempre, excelente participación. Rodolfo, ¿algún comentario más? No, 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 me quedé pensando sobre qué posibilidad tendría y qué importancia tendría la investigación de una tortura
No importa, como tú dices, 3 o 4 años después, porque impactaría en el contenido de un amparo directo. Es muy importante, es muy importante. Por eso yo me atrevía a sugerir de manera académica el hecho de que una manifestación de tortura tenga prioridad en su investigación, porque tiene un impacto en su valoración, primero en su admisión en la intermedia, luego en su valoración en lo particular y en lo colectivo ante el tribunal de enjuiciamiento. No es algo menor, no es algo menor que esa investigación sea profesional, sea clara, sea directa y no dejarla, no dejarla porque yo sí estimo y espero ver algún criterio en algún momento de mi vida de que un tribunal colegiado sugiera que las investigaciones de tortura, cuando sean manifestadas estas en audiencia inicial, tengan una investigación y un término perentorio de una indagación, porque de otra manera vamos a tener cualquier cantidad de sentencias condenatorias con prueba ilícita, con prueba ilícita. Y si no les damos seguimiento, pues se nos van a acabar los 8 años que establece la ley de amparo. Como siempre es un privilegio estar con ustedes. Luis, David, un abrazo. Al contrario, pues muchísimas gracias a los que estuvieron aquí en redes y en plataformas siguiéndonos. Les damos la más cordial de las noches. Y bueno, pues amigos, saludos, cuídense, estamos en contacto.